La telenovela María Mercedes es un clásico de la televisión mexicana y la primera de la trilogía de las Marías. Dirigida por Beatriz Sheridan y producida por Valentín Pimstein para Televisa en 1992, fue transmitida por el Canal de las Estrellas entre el 14 de septiembre de 1992 y el 5 de enero de 1993, protagonizada por Thalía como María Mercedes, una muchacha pobre y luchona que apenas tiene para sobrevivir, Arturo Peniche como Jorge Luis, el rico y apuesto galán, hijo de mamá, pero de buenos sentimientos, y acompañados de un reparto de grandes actores, entre ellos Laura Zapata en el papel de Malvina, Gabriela Goldsmith como Magnolia, Gerardo Ciangherotti como Santiago y Nicky Mondellini como Mística. Hola a todos, yo soy Candas. Hoy en Bajo la Lupa, el resumen completo de la telenovela María Mercedes. Bienvenidos. María Mercedes, pa' servirle a usted. María Mercedes, más conocida como Meche, es la segunda de 4 hermanos, una muchacha humilde que se desvive por sacar adelante a su familia, a veces vendiendo flores, otras lotería y un sinnúmero de trabajos, ya que su padre, Manuel, es un alcohólico y solo trabaja para su vicio. Por esta razón y por los golpes y humillaciones que recibía de su esposo, su madre, María Magnolia, los abandonó cuando eran pequeños. Por otro lado, Jorge Luis del Olmo, un joven de alta sociedad, pero que económicamente desde que falleció su padre depende de su primo Santiago del Olmo, está comprometido con Diana San Román, una rica heredera, lo cual complace a Malvina del Olmo, madre de Jorge Luis, pues tiene la esperanza de recuperar su posición y librarse de las humillaciones de Santiago. Pero sus planes se vienen abajo cuando a la salida de la iglesia, un celoso exnovio de Diana la asesina. Cuando Santiago se entera que su primo enviudó el mismo día de su boda, se burla, pues aún los tiene en sus manos para seguirlos atormentando. Pasan los días y Jorge Luis sigue muy afligido y promete no volver a enamorarse. De pronto, un día en la calle, una muchacha muy pobre y mal vestida se acerca a pedir dinero. Es Meche. Él se porta muy generoso y le regala un billetote y ella le pregunta su nombre. Meche queda impresionada con Jorge Luis, pero no se hace ilusiones, pues como le dice a su amiga Candy, pulgas como nosotras no brincan en su petate. Pero para su buena suerte, vuelve a encontrar a Jorge Luis en una cafetería. Hasta la defiende de un vendedor de lotería al que llaman el Clavo. Este es un chavo que se la da de rudo, pero que en el fondo le gusta a Meche, y no es el único. En la vecindad tiene un pleito con otro de sus admiradores, esta vez con... Pero miren a quién tenemos aquí, nada más y nada menos que a Fernando Colunga, en el papel de Chicho, el hijo de Doña Chonita, la casera, y de... bueno, más adelante sabremos quién es el padre. Por su parte, Malvina, en una discusión con Santiago, a quien por causa de una grave enfermedad le queda poco tiempo de vida, amenaza con adelantar su final, con tal de quedarse con toda su fortuna, segura de que al no tener más familia, ella y sus hijos son sus únicos herederos. Pero cuando Santiago conoce a Meche y le compra un entero de lotería, encuentra la forma de seguir mortificando a la malvada Malvina y sus malvaditos, aún después de muerto. Aunque le parece sumamente desagradable por su forma de vestir y expresarse, hace amistad con ella y sin perder tiempo le pregunta si se casaría con él por dinero. Ella responde que no, a menos que se enamore, y que a él sí lo quiere, pero solo como cuate. Un día, mientras Meche está en el trabajo, en la vecindad ocurre una tragedia. Andrés, su hermano menor, es atropellado por un auto y el jarocho y Doña Filo lo llevan rápidamente al hospital. Los médicos no permiten que Meche se quede con su hermano, así que vuelve al trabajo. Allí se encuentra con Jorge Luis y le cuenta que Andrés necesita sangre B negativo. Jorge Luis tiene ese tipo de sangre y se ofrece como donante. Andrés mejora y Jorge Luis va a visitarlo al hospital con su amigo Ricardo. Allí se encuentran con Rosario, la hermana menor de Meche. Y Meche recibe a Jorge Luis con un fuerte abrazo de agradecimiento. Pero cuando la malvada Malvina se entera, reprende a Jorge Luis por haberse juntado con semejante chusma. Con Andrés fuera de peligro, Meche vuelve a visitar a Santiago y este le dice que la extrañó mucho y que está enamorado de ella. También le cuenta que está condenado a muerte. Meche llora con la noticia, pero solo quiere ser su amiga. Entonces le da un beso en la mejilla y se marcha. Santiago se limpia disimuladamente el rostro, diciendo en su mente: idiota, pero te conquistaré. Meche solo piensa en Jorge Luis, quien es acosado por su exnovia Mística, quien trata de reconquistarlo.
pero él no ha olvidado a Diana y un día la confunde con Mística y sufre un ataque de histeria. Logra tranquilizarse y se disculpa. Mientras Santiago no se rinde con Meche e intenta besarla, pero es rechazado. Y después, con el rostro entristecido, le cuenta a Cordelio, su fiel mayordomo, que quiere de verdad a Meche. Cordelio parece no creerle, y la verdad, yo tampoco sé si creerle. Pero Meche no pierde su alegría y con la ayuda de los vecinos organiza los 15 años de Rosario e invita a Jorge Luis. Todos se divierten y Chicho baila con Candy. Ricardo se entera de la invitación a la que Jorge Luis no pensaba ir y trata de convencerlo. Jorge Luis accede de mala gana y llegan a la vecindad. Meche baila con Jorge Luis y ya que Chicho se fue, Ricardo baila con Candy. Pero Chicho regresa de sorpresa y se agarra a golpes con Ricardo. Jorge Luis entra en la pelea y golpea a Chicho. Y antes de que reaccione, el jarocho golpea a Chicho en la cabeza y lo noquea, poniendo fin a la pelea y Jorge Luis y Ricardo se marchan. Mientras tanto, la salud de Santiago empeora y sintiendo que se le acaba el tiempo, envía a su abogado personal, el licenciado Portales, a pedirle a Meche que acepte ser su esposa y así heredar una gran fortuna. Ese dinero sería la solución a todos sus problemas, ya que después de la pelea en la fiesta de Rosario, son mucho más grandes. Doña Chonita, molesta por el golpe que recibió su hijo, exige que pague toda la renta atrasada. Andresito tiene hambre. Y el Atas, otro admirador de Meche, quiere cobrarle todo lo que fió de su tienda. Antes le fiaba todo lo que quería. Él también está molesto con Meche por haber llevado a la fiesta a ese par de fifirisnais. A pesar de todo, se niega a casarse por dinero. Pero cuando Santiago, desde su lecho de muerte, suplica que se case con él, Meche acepta. Santiago le pide un beso. Meche lo besa en la frente y llora al verlo tan débil. Entonces va con el licenciado Portales y firma el acta de matrimonio y como es menor de edad, buscan a su padre para que firme la autorización. Manuel está totalmente ebrio y cuando escucha la palabra dinero, firma sin pensarlo 2 veces. Claro que después no se acuerda de nada. Malvina sospecha que Santiago se trae algo entre manos, así que cuando está solo, le hace una visita, tira la mascarilla de oxígeno al suelo y se marcha. A los pocos minutos, encuentran muerto a Santiago. Portales va a la vecindad para darle a Meche la noticia. La encuentra lavando la ropa y llora al escuchar que Santiago murió. Entonces, Portales la lleva al velorio tal y como está y la presenta con Jorge Luis como la esposa de Santiago y que por pedido del difunto es ella quien debe encabezar el cortejo fúnebre. Después del entierro, Jorge Luis le cuenta a su madre que Meche es la viuda de Santiago. Malvina se pone histérica y se desmaya. Sus planes vuelven a fracasar. Llega el día de la lectura del testamento y las cláusulas son claras e inapelables. Meche es la heredera de todo el dinero de Santiago. Malvina y sus hijos recibirán una pensión mensual. La casa la divide en 2, la mitad para Meche y la mitad para Malvina y sus malvaditos. Ellos están obligados a compartir la casa con Meche por 10 años, si no quieren perder sus beneficios. Y Meche tiene que mudarse a su parte de la casa, pero no puede llevar a su familia. Así, entre otras disposiciones algo absurdas, pensadas para molestar a Malvina. Hasta Cordelio recibe una pequeña pensión. Malvina enloquece de furia, pero no hay nada que pueda hacer. Y cumpliendo con la voluntad del muertito, Meche llega a la mansión del Olmo y tiene su primera discusión con Malvina y Jorge Luis, quien cree que es una interesada y que todo lo hizo a propósito. Luego, Malvina piensa mejor las cosas y tiene un plan: casar a Meche con Jorge Luis para que le firme un poder, quitarle todo y luego divorciarse. Y mientras todo esto sucede, Magnolia, la madre de Meche, que nunca olvidó a sus hijos, regresa a México con su esposo Rodolfo Mancilla y su hijo, y a espaldas de su esposo empieza a buscar a sus hijos. Meche, que nunca tuvo nada, empieza a gastar el dinero, paga la renta, la cuenta de la tienda, lleva mucha comida a casa, hasta manda pintar la vecindad. Esto hace que los vecinos sospechen que anda en malos pasos y se rumora que un viejo millonario es quien le da el dinero a cambio de algunos favores. Por su parte, Malvina insiste en su plan hasta que Jorge Luis acepta. Pero no todo es felicidad para Meche, pues el alcoholismo de su padre le pasa factura y sufre un derrame cerebral. Ahora tiene que arreglárselas para cuidar de su padre y resolver sus asuntos del corazón. Pues Jorge Luis pone en marcha el plan, se declara a Meche, ella acepta y le da un gran beso. Pero las habladurías y los problemas en la vecindad no paran, así que Meche lleva a su familia a vivir a otro lado.
Sin embargo, los problemas continúan cuando Memo, el hermano mayor de Meche, es detenido por robar y golpear a una anciana. Inesperadamente ocurre algo que Jorge Luis jamás imaginó. Recuerda con cariño el beso de Meche, parece que empieza a gustarle. Pero, siguiendo el plan de su madre, le propone matrimonio y se casan. Meche invita a toda la vecindad a su boda para que vean que no es cierto lo que dicen de ella. Y Malvina casi se desmaya al ver llegar a la boda de su hijito a una escandalosa chusma. Luego de la boda, Jorge Luis lleva a Meche a cenar a un restaurante, en donde sus modales terminan avergonzándolo. Entonces empiezan a beber de más y regresan ebrios. Jorge Luis lleva en brazos a Meche ante la mirada desafiante de Malvina. Entran a la habitación y se quedan dormidos. Pero Malvina quiere evitar cualquier contacto íntimo, así que inventa que Jorge Luis está enfermo y tiene que dormir solo. Meche vuelve triste a su casa y conoce a una vecina, Blanca Sainz, una distinguida dama que luego de escuchar su historia, le enseña a cómo ser una dama de sociedad. Y cuando Jorge Luis y Meche son invitados a una importante reunión social, sigue los consejos de Doña Blanca, se maquilla como le enseñó y usa el vestido que le ayudó a escoger. Se ve hermosa. Al verla, Jorge Luis queda fascinado. En la fiesta conocen a Magnolia Mansilla, quien no puede ocultar su emoción y abraza a Meche, pero no le dice que es su madre y entablan una buena amistad. De regreso a casa, Jorge Luis, aún deslumbrado por la belleza de su esposa, olvida las advertencias de su madre, pasan la noche juntos. Esto sucede varias veces hasta que Meche queda embarazada, pero Jorge Luis, presionado por su madre, pide a Meche que le firme un poder, cediendo la administración de su dinero. Pero Meche consulta con el licenciado Portales y este le advierte que no firme nada sin que antes lo haya leído él, pues podría perderlo todo. Y por otro lado, en la vecindad se revela un secreto que doña Chonita guardó por años. ¿Quién es el padre de Chicho? Pues el famoso Chupes, el borrachito del barrio, pero el infeliz ni siquiera se acuerda cuándo pasó. Y una nueva tragedia llega a casa de Meche cuando Manuel sufre un infarto y fallece al escuchar que su hijo Memo está grave en el hospital luego de un asalto. Memo se recupera, pero va directo a la cárcel, en donde por la gravedad del delito podría pasar muchos años, y Magnolia acude en su ayuda. Luego de la muerte de Manuel, la relación entre Jorge Luis y Meche mejora, y él está dispuesto a protegerla, incluso de su propia madre. Pero empiezan a ocurrir cosas extrañas. Todo es un plan de Malvina y Cordelio para encerrar a Meche en un manicomio. Pero el licenciado Portales es un estorbo, así que Malvina va a su oficina con la intención de asesinarlo, pero apenas le apunta con el arma, el licenciado Portales sufre un infarto. Es llevado al hospital, pero Malvina acaba con su vida de la misma manera que hizo con Santiago. Entonces los fantasmas siguen apareciendo, y Malvina lleva a Meche a un hospital psiquiátrico y convence al doctor de que está loca y la encierran. Pero a los pocos días, Meche escapa y se esconde en casa de Doña Filo, hasta que Jorge Luis retira la denuncia. Pero luego de una discusión con Jorge Luis y cansada de tantos problemas, va con el abogado encargado de los asuntos del licenciado Portales y firma un documento renunciando a todo el dinero. Jorge Luis se niega a aceptar el dinero y se enfrenta a su madre. Entonces, Malvina manda un anónimo a Meche advirtiendo que Jorge Luis está en peligro y que debe ir a cierto lugar si quiere salvarlo. Meche va al lugar. Allí Cordelio intenta asesinarla, pero es muy torpe con el arma y falla. Meche lo reconoce y Cordelio huye. A Malvina no le queda otra que traer a Meche de vuelta a casa para encerrarla en su propia habitación. Y para convencerla, inventa que Jorge Luis está enfermo. Claro, logra convencerla y Jorge Luis tiene un feliz reencuentro con Meche. Por otra parte, Magnolia logra que se rebaje la pena a Memo, le confiesa que es su madre y se reconcilian. Mientras tanto, con solo 7 meses de embarazo, Meche empieza a sufrir dolores en el vientre. Jorge Luis la lleva al hospital, da a luz por cesárea y para sorpresa de Jorge Luis son gemelas. Él está feliz. Pero su felicidad dura poco al saber que nacieron muy débiles y la una tiene malformaciones. Meche insiste en ver a sus hijas, va con Jorge Luis y juntos lloran al ver a su hija enferma. A las pocas horas ocurre lo peor, la bebé enfermita fallece. Días después, Magnolia visita a Meche para intentar consolarla y por casualidad, Meche mira la foto de su madre. Es Magnolia.
Luego de una discusión y entre lágrimas se piden perdón y se reconcilian. Después le cuentan la verdad a Rosario, pero ella se enfurece y dice que nunca la perdonará y se marcha. Pero con el tiempo, el amor de Ricardo le hace cambiar de opinión. Por su parte, Jorge Luis, cansado de la ambición desmedida de su madre, decide marcharse para ir a vivir con su esposa e hija. Malvina trata de impedirlo y parece que empieza a enloquecer cuando la reja del cuarto de Meche se cierra. Cordelio amenaza a Malvina con revelar todo lo que sabe, pero ella se adelanta y lo denuncia por intento de asesinato. Jorge Luis lo visita en la cárcel y Cordelio le cuenta con detalle todos los delitos de su madre. Jorge Luis va a buscarla para pedirle cuentas, pero Malvina ha perdido la razón. Se puso la ropa vieja de Meche y la encuentra en la calle vendiendo lotería. Jorge Luis lamenta la situación de su madre, que es llevada a un manicomio. Finalmente, libres de presión, la ambición de Malvina y las intrigas de Mística, Jorge Luis y Meche celebran su boda religiosa y viven felices para siempre. Y aquí termina esta interesante historia. Pero cuéntame, si te gustaría ver la trilogía completa de las Marías, déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. Mi madre nos abandonó.